Y acá estamos frente a esto, ¿no? Frente a una herramienta sumamente útil, que es este Salmo 73. Y hoy vamos a hablar acerca de las causas y las curas de la envidia y la autocompasión. Las causas y las curas de la envidia y de la autocompasión. Y este fue el tema que estuve tratando allá en la iglesia que me invitaron el domingo pasado. Y una de las cosas, una de las palabras que tiene que quedar grabada en tu mente es esta palabra, fragilidad. Fragilidad. Cuando empecemos este estudio, vamos a arrancar y vamos a partir de esta palabra, fragilidad. Y cuando terminemos la palabra, el estudio, vamos a terminar con esta misma fragilidad. Quiero decirte que el mundo te está predicando continuamente un mensaje. Hoy estábamos con uno de mis hijos viajando en el auto. Y claro, cuando vos vas ahí por la autopista y estábamos saliendo por el acceso oeste, lo que es a el conurbano, y agarramos la General Paz y después tomábamos el acceso norte de camino para acá. Claro, mis hijos ven muchos carteles en la autopista. Nosotros fuimos a Iglesia y ahí en las autopistas vemos que hay muchos carteles, ¿cierto? De un lado y del otro. Vemos que hay propagandas de todo tipo y de repente uno de mis hijos dice, uy, tenemos que hacer esto, porque hay carteles de esto por todos lados, ¿no? Y fue bueno que lo dijera porque cuando lo dijo, la empecé a acompañar y le empecé a decir, mira, ese cartel tiene una intención. Y detrás de ese cartel hay un elemento, y detrás de ese elemento hay personas que están queriendo poner cosas en tu mente. Y tienes que aprender a distinguir eso. El mundo tiene un mensaje para predicar y te lo está predicando todo el tiempo. Te lo está predicando por medio de películas, te lo está predicando por medio de filosofías, te lo está predicando por medio de redes sociales, te lo está predicando por medio de la radio cuando la aprendes en el auto, te lo está predicando por medio de canciones, te lo está predicando por medio de políticas, te lo está predicando de muchas formas. Y quiero decirte que eso te está afectando de forma continua. Te está predicando esto. Y una de las predicaciones más fuertes que hay en nuestro tiempo es que hay algo que es muy importante para el hombre de hoy y es sentirse seguro de sí mismo. Es sentirse seguro de sí mismo. La meta para muchos hombres en nuestro tiempo es sentirse seguros en sus propias fuerzas. Y entonces vos ves esa película de ese primer almirante, ¿no? Ese buzo afroamericano que nadie lo dejaba hacer buzo porque era afroamericano y pierde la pierna y está ahí todos y todos le dicen que él no puede ese día ir a nadar y están todos ahí y termina la película y están todos llorando, conmovidos, ¿no? Con esta película, este hombre afroamericano que todos lo rechazaban y que de repente ahora él puede lograr su sueño y aunque todos le dijeron que no podía, él lo logró. Y la gente se conmueve con eso, ¿no? Y sale con esa película con un vigor, ¿cierto? Diciendo, claro, eso es lo que hay que hacer. Hay que tener esa convicción de seguridad propia, de que nadie te diga que no lo puedes hacer, de que aunque todos te digan que vos sos algo, nadie puede combatir y te sentís identificado y te conmueven esos mensajes, ¿no? Y se los predican a nuestros niños, ¿no? ¿De qué se tratan las películas de niños? La importancia de la seguridad, ¿no? Que al final el débil es fuerte, ¿no? Es fuerte en sí mismo. El que antes era despreciado, al final es el aclamado por todos, ¿no? ¿Por qué las novelas funcionan durante tanto tiempo? Hoy le dicen serie, pero son las mismas novelas de siempre, ¿no? ¿Por qué son? Porque es el pobrecito que después termina seguro, ¿no? Era el que no tenía un mango y de pronto se ganó la lotería o se casó con ese hombre tan codiciado. Y están todos ahí, ahora esta mujer pobrecita, ahora es segura. Y el mundo te da este mensaje todo el tiempo. Pero la Biblia quiere hacer algo muy distinto en vos. La Biblia quiere que vos entiendas tus limitaciones, entiendas tu depravación, entiendas lo afectado que estás, entiendas que la espiritualidad no se obtiene estando seguro en sí mismo. Que lo único que va a hacer la seguridad en tu propia persona es destruirte. Que lo único que va a hacer la seguridad en ti mismo es corromper absolutamente todo lo que vos sos como persona. Tu mente,
tus afectos y tu voluntad. Y entonces vamos a ver la historia de un hombre muy interesante. Este hombre es un hombre del pueblo de Dios, ¿no? Se llama Asaf. Asaf es un hombre sumamente interesante. Quiero que vayan a Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 19. Primera de Crónicas, para entender este salmo tenemos que conocer un poquito de quién es Asaf. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 19. Saben que me estoy quedando sin voz. Si me ayudan un poquito, algún hombre con voz bien fuerte lo puede leer. Primera de Crónicas 15:19. ¿Tengo bien la cita? Sí, ¿no? Bueno, ahí tenemos el primer indicio de quién es Asaf. Asaf es un músico, ya te lo dije, pero ahí lo corrobora este pasaje. Y es un músico que vive en el tiempo de David. Está viviendo en un tiempo donde la nación de Israel está experimentando un avivamiento, un florecer. La nación de Israel está experimentando el favor de tener de un rey compasivo. Y entonces, una de las cosas que hizo David fue reivindicar el lugar de la música en el pueblo de Dios. Y habían personas designadas para llevar adelante la alabanza y la adoración del pueblo de Dios. Y estos hombres eran sumamente apreciados, eran hombres de suma influencia en el pueblo de Israel. Otro pasaje, segunda de Crónicas 29:30. ¿Quién lo puede leer? Otro varón, 29:30. Rápido. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf el vidente. Ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Es interesante la palabra vidente ahí, ¿no? David y de Asaf vidente. Bueno, la palabra vidente es una palabra hebrea muy amplia. En realidad esta es una palabra que se utiliza, por ejemplo, para hablar de profetas, alguien que está comunicando la verdad de Dios. O sea, lo que tenés que pensar de Asaf, lo primero que tenés que saber de Asaf es que Asaf es un hombre de referencia. Acá, el libro de Segunda de Crónicas lo pone a Asaf al lado de David, el gran rey de Israel. Entonces era un hombre que era visible, era un hombre que estaba ministrando al pueblo de Dios, era un hombre que tenía el mensaje de Dios y que profetizaba al pueblo de Dios el mensaje de Dios. Este era Asaf, era un cantor y era un hombre que tenía mucha influencia espiritual. Y un día Asaf escribe una canción. Y esta canción es una canción bastante particular porque es una canción que se trata acerca de él. Es una canción que se trata acerca de un hombre. Y fíjate cómo arranca esta canción. Tenemos que leer el versículo 1 y 2. Mira, él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ahora vamos a estudiar este pasaje en detenimiento, pero mira lo que dice, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Ahora, piensa en esto. Asaf, creo que bueno, fuiste al curso de liderazgo antes de ser un hombre de influencia, porque un hombre de influencia no es un hombre que se muestra teniendo envidia. Es muy bajo decir que tenés envidia. Es muy bajo tener que reconocer que tenés autocompasión. Esto es algo muy extraño lo que está pasando acá, porque Asaf, nosotros queremos escuchar la adoración a Dios, queremos cantar de cuán bueno es Dios, de todas las riquezas que Dios nos está dando. David es nuestro rey, Dios lo está respaldando, Él está firmando la frontera de la nación de Israel, Él es un hombre piadoso. David te puso como un hombre para poder guiarnos hacia la adoración a Dios. ¿Por qué vas a cantar una canción que tiene que ver con la envidia y que tiene que ver con una experiencia tuya? Bueno, por una simple razón. Asaf sabe que la gloria de Dios o glorificar a Dios consiste en exponer tu propia fragilidad. Exponer tu propia fragilidad. Si vos sos una persona que te resistís a mostrar que sos alguien frágil, quiero decirte una cosa. Como creyente, no estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te salvó.
no solamente eso, no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó. Cuando Dios te creó para su propia gloria. Cuando el mundo se corrompió por causa del pecado, Dios mostró su plan redentivo y salvó a personas. Y entonces, cuando los hombres caídos llegaron a Dios de nuevo por medio de su plan de redención, ahora la glorificación de Dios se evidencia en personas que se muestran frágiles, que muestran su pecado, que luchan su pecado, que anuncian su pecado y glorifican a Dios con esto. Cuando vos estás queriendo preservar tu pecado, guardar tu imagen, no exponer tu pecado, quiero decirte que estás haciendo un error, diríamos, ontológico. Estás destruyendo tu ser. Estás destruyendo absolutamente todo lo que sos, porque Dios te creó para su gloria. Y Dios se glorifica, Dios es glorificado cuando te mostrás frágil. Y Asaf entiende esto. Entonces, la razón por la cual hay una canción que el pueblo, ¿te imaginas esto? ¿Te imaginas qué vergonzoso sería? Voy a escribir una canción. Se llama Las miserias de Felipe. Vamos a cantar hoy acerca de las miserias de Felipe. Vos decís, ¿qué tiene que ver esto con la glorificación? Tiene todo que ver. Cuando vos expones tu pecado, lo que estás haciendo es glorificar a Dios. Y eso es una verdad que trasciende hasta nuestro tiempo. Muchos de ustedes están en aconsejamiento conmigo. Y sé que muchos de ustedes han y tratan muchas veces de huir de las preguntas difíciles que tengo para hacerles. Les pregunto cómo están sus matrimonios, les pregunto cómo están con sus hijos, les pregunto cómo están con sus pasiones, les pregunto cómo están con su mente, cuáles son las mentiras que están creyendo. Eso no se trata de un pastor queriendo entrometerse en tu vida. Esto se trata de un pastor queriendo de que vos puedas traer gloria a Dios. Cuando nosotros te pedimos que vengas a un grupo donde hay personas que están hablando de su pecado, esto no es un grupo de chimento. Esto no es un grupo donde queremos entrometernos en la vida de la gente para poder controlar sus vidas. Esto se trata de glorificar a Dios. Esto es de recobrar y poner en tus manos la oportunidad de que vos puedas glorificar a Dios. Y entonces Asaf va a decir, sí, van a cantar una canción que tiene que ver con mi miseria. Porque yo como líder de Dios quiero que entiendas cómo se glorifica a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Este es un salmo sumamente valioso y entonces la nación de Israel va a cantar esta canción y sabe quién la escribió. ¿Sabes? Hay muchos salmos que no tienen el título de quién lo escribió, pero este salmo sí lo tiene. Y lo tiene un hombre que es un líder, es un guía espiritual, es un hombre que comunica las verdades de Dios. Entonces vamos a comenzar este salmo después de esta breve introducción. Primero vamos a ver las causas. Vamos a ver las causas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, mira, primero tenés que entender una cosa, y el salmo arranca con una afirmación, una partícula enfática, que es, nosotros lo tenemos ahí como un adverbio, pero en el hebreo es una partícula enfática, dice ciertamente. Siempre que esta partícula enfática está, lo que viene es una afirmación absoluta. O sea, lo que Asaf te está diciendo es, esto que yo voy a decir ahora lo creo, rotundamente. Es una afirmación que no depende y no se apoya de si yo la veo o no la veo, si la gente la ve o no la ve. Es una verdad que descansa absolutamente en que esta verdad es verdad por sí sola, ¿sí? ¿Y cuál es esa verdad? Dios es bueno. Dios es bueno para con Israel. Mira, Asaf, antes de que te deje entrar en su lucha pecaminosa, él quiere decirte una cosa. Vas a entrar por la puerta de mi corazón, vas a transitar por varios lugares oscuros, pero quiero decirte una cosa. A medida que vos vas viendo mi corazón, quiero que sepas que esta verdad es inamovible. Sea que yo la vea o sea que no la vea. Sea que vos la veas o sea que nadie la vea, esta verdad es absoluta. Dios es bueno. Y esta es una afirmación teológica muy importante que hacer. Ahora, claramente hay muchas personas que hoy tratan de redefinir la bondad de Dios. Hoy a la mañana, iba a decir, en la reunión anterior estábamos hablando acerca del Evangelio de la Prosperidad y hablábamos acerca
de un Dios bueno, ¿no? Y entonces hay muchas personas que piensan que un Dios bueno es un Dios que te va a dar todo lo que vos querés o todo lo que vos necesitas. Y en realidad Dios te va a dar todo lo que Él entiende que vos necesitas, ¿sí? No lo que vos entendés que vos necesitas. Entonces la bondad de Dios es esa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando personas van al capítulo 8 de Romanos, piensan que cuando Dios dice que todas las cosas las prepara para el bien de los que le aman, entonces entienden, bueno, Dios va a traer bien a los que le aman. Pero muchas veces nuestra definición de bien es muy errada. A veces pensamos que el bien radica en mis propios deseos egoístas. Claro, quisiera un mejor esposo, o quisiera un mejor trabajo, o quisiera una mejor condición en este momento de la que estoy viviendo, ¿no? Y cuando nosotros ponemos en duda y nos quejamos y mostramos falta de contentamiento con este tipo de cosas, lo que tenemos que entender es que nuestra mente está tratando de redefinir la bondad de Dios, la bondad de Dios. Pero Asaf dice esto, y esto es inamovible: Dios es bueno todo el tiempo. Y Dios es bueno, mira, dice ahí, para con los limpios de corazón. Es emocionante esta afirmación, porque esta es la misma afirmación que Pablo hace en Romanos 8, ¿te das cuenta? La bondad de Dios está en plena disposición para aquellos que Él ha llamado, para aquellos que Dios le ha otorgado la limpieza del corazón. ¿Te das cuenta? Cuando vos estudias la Biblia con detenimiento, te das cuenta de que Dios no cambia en su carácter. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. No hay variaciones, porque uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y entonces cuando lees con detenimiento decís, esto yo ya lo escuché, pero lo escuché de la boca de Pablo, ¿no? Pablo dice, Dios es bueno para con los que le buscan, ¿no? Para los que le aman, para los que han sido llamados, limpiados, purificados, justificados, predestinados. Para aquellas personas que Dios ha rescatado y salvado, todas las cosas son buenas. Por eso nosotros cantamos en esta hermosa canción, no hay nada más que el cielo pueda dar, ¿no? Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y esto es una verdad inamovible. Por eso Asaf quiere que entiendas esto. Antes de entrar en su corazón tenés que entender, Dios es bueno. Y si Dios ha purificado tu corazón, aún más tendrías que saberlo. Dios es bueno. Pero ahora esta verdad teológica se va a ver manchada. No desde la perspectiva de que Dios cambia o que Dios ha experimentado algún pecado, porque Asaf te va a decir en cuanto a mí. Y ahí te vas a dar cuenta de que Asaf pone esta afirmación doctrinal, Dios es bueno, de una manera intencional. Porque precisamente lo que Asaf está pensando es completamente lo contrario. Y esto es lo que hace el pecado, ¿no? El pecado, lo vimos en Jonás, distorsiona quién es Dios. Y entonces, mira lo que te dice. Te dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Acá Asaf está diciendo que él tiene una pasión interna que tiene que ver con la envidia, pero necesitamos decir también con la autocompasión. La autocompasión. La autocompasión es un problema sumamente grande y es un problema de orgullo. Una persona que es autocompasiva tiene grandes dosis de orgullo. Es una persona que piensa de una forma muy distorsionada acerca de sí mismo. ¿Sabes cómo se ve una persona envidiosa cuando es autocompasiva, no? Esta es una persona que hoy en términos de la psicología le diríamos una persona de baja autoestima. Una persona de baja autoestima es una persona muy orgullosa, es esa persona que todo el tiempo se está quejando porque entiende que nadie lo trata o nadie lo valora como él piensa que deberían valorarlo, y entonces él tiene muchos problemas. Él es tímido, él es callado, él tiende a aislarse. ¿Por qué razón? Porque no hay nadie en su entorno que lo estime o lo valore por como él piensa que deberían valorarlo. Y entonces una persona con baja autoestima es una persona muy orgullosa, porque tiene un valor demasiado elevado de sí mismo que le hace ver que nadie puede llegar a la medida de ese trato que él quiere que le den. Y esto es lo que le está pasando a Asaf.
Asaf está poniendo en duda la bondad de Dios. Él está teniendo un conflicto y es este. Por un lado, hay una verdad doctrinal. Dios es bueno. Pero Asaf está pensando una verdad doctrinal totalmente opuesta. Él está diciendo, mira, yo lo veo en términos de caída. Estoy deslizándome. La imagen que él está utilizando ahí es como, Nick usa un ejemplo que era como cuando cruzas un río lleno de piedras. ¿Viste esos ríos llenos de piedras que tienen piedras grandes? Yo me acuerdo cuando fuimos con mis papás a las sierras, estábamos allá en la cumbrecita, estaba el estanque de las mojarras. ¿La mojarras era o de las truchas? De las truchas. Y estaba ahí caminando y estábamos saliendo del invierno, entrando en la primavera, pero era un día bastante frío. Y vi el agua tan linda que dije, no podemos venir hasta acá y no entrar al agua. Así que me arremangué los pies, estaba helado todo, hacía mucho frío, estábamos con campera, me arremangué los pantalones, me saqué la media, me saqué las zapatillas, todo. Y empecé a caminar, di 2 pasos, me resbalé y me golpeé la cara contra una piedra, me acuerdo. Los lentes me salvaron la cara. Y había un montón de gente ahí, había mucha vergüenza ahí en el medio de esa situación. Y es esta imagen, ¿no? En algún momento, si pisas piedras mojadas, te vas a resbalar y te vas a golpear muy fuerte. Y esto es lo que está diciendo Asaf acá, ¿no? Yo estaba pisando un terreno que no todos tenían acceso no todos sabían que yo estaba cruzando este río. No todos sabían que yo estaba transitando este camino resbaloso. Era un problema interno. Era un problema que si él no lo decía, nadie se iba a enterar. Eran pensamientos que estaban adentro de él. Te digo, una de las cosas interesantes de la envidia y de la autocompasión es que son el tipo de pecados que si vos no los exteriorizás abiertamente, si vos no lo haces intencionalmente, nadie puede llegar a tener acceso. Son el tipo de pecados que trabajan silenciosamente, algunos lo llaman pecados respetables, trabajan silenciosamente en tu corazón, pero Asaf dice que este pecado es como caminar arriba de piedras mojadas. En algún momento te puede resbalar y golpearte la cara y hacerte mucho daño. Y eso es lo que te está diciendo acá. Por poco resbalaron mis pasos y ahí te va a decir qué era lo que lo estaba llevando a esto. Yo tenía una actitud muy autocompasiva. Yo tenía una actitud de envidia. Y lo primero tiene que ver con viendo la prosperidad de los impíos. Mira, ahí hay varios conflictos que Asaf está diciendo acá que él tiene, ¿no? Y tiene que ver con la duda de la bondad de Dios. Él está poniendo acá en duda la bondad de Dios. Fíjate que él está haciendo una labor comparativa. Para caer en la autocompasión siempre tienes que hacer esta disciplina, una labor comparativa. Si vos no matás la labor comparativa, la autocompasión va a seguir avanzando. Vos tenés que entender de que hay por un lado un punto, vos estás haciendo una evaluación propia de lo que vos tenés, de lo que vos haces, de lo que vos estás gozando, y lo estás comparando con lo que otros tienen. Y eso lo único que va a hacer es llevarte a un lugar de mucha infelicidad, ¿no? Ahí estamos en el hogar, muchas veces con los chicos, y están los hermanos, ¿no? Y estás sirviendo el postre, hay un brownie, a todos nos gusta el brownie en casa, más si le pones un poquito de crema arriba, y están tus hijos no pensando en qué bueno, hay brownie, están pensando, quiero ver cuánto le sirven a mi hermano. Y entonces él lo está viendo en ese momento y de repente, no sé por qué Anto se sonrojó ahí con su mamá, pero se ve que es una realidad no solamente en mi hogar. Y entonces la mamá corta y ella está distraída hablando con su esposo y corta y le sirve. Y ahora viene el pedazo mío y corta y es más chico, ¿no? ¿Te das cuenta? Vas a comer un rico pedazo de brownie. Quizás hay un fuentón lleno de brownie. Y vos no estás pensando, bueno, mi mamá es una mamá generosa, si le pido otro pedacito de brownie me lo va a dar. No, vos estás amargado, porque a tu hermano le sirvieron más brownie que a vos, ¿no? La autocompasión es una labor comparativa, siempre. Entonces, esto es lo que está haciendo Asaf. Asaf está
dudando de la bondad de Dios, porque él está haciendo una disciplina comparativa acá. Él está viendo todo lo que Dios le ha dado, que es mucho. Él es un ministro de Dios, Él es un profeta de Dios, Él es un hombre hábil, Él es un hombre con influencia, Él es un hombre que está siendo puesto delante de la nación de Dios y de repente Él saca sus ojos de la gracia, de la bondad de Dios derramada en su vida y empieza a ver lo que otros tienen. Y eso hace lo mismo que le pasa a mis hijos cuando comparan su porción de brownie. No pueden disfrutar el brownie. No pueden disfrutar del postre. Hay amargura. Y aunque el postre puede ser tan dulce, en su boca sabe amargo. ¿Sabes una cosa? Asaf tiene la dulzura de la gracia de Dios poniéndolo en un lugar tan privilegiado y él está viendo los impíos. Y él tiene un sabor amargo en su boca. Ese sabor amargo que no le deja disfrutar todo lo que Dios le está dando. Él está comparando, él está dudando de la bondad de Dios. La segunda causa no es solamente la duda de la bondad de Dios, es la codicia. Mira lo que dice ahí el versículo 3 al 11. Mira, dice el versículo 3 al 11 lo siguiente. Tuve envidia porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Acá no solamente hay una labor comparativa que te hace olvidar de la bondad de Dios, hay codicia. La autocompasión, uno de los elementos que lo alimentan, que lo hacen grande, es la codicia del corazón. Asaf no era un hombre pobre. Asaf tenía todo lo que él necesitaba para vivir. Asaf era un hombre privilegiado. David iba a velar por los intereses de todos los ministros de la nación de Israel. David era un hombre que estaba supliendo y velando para que las mejores cosas estuvieran alrededor de aquellos hombres que estaban guiando la nación de Dios. Así que Asaf era un privilegiado. Pero ¿sabes una cosa? La codicia no es un problema de qué tengo o qué no tengo. Asaf está haciendo, por un lado, la labor comparativa, pero ahora esta pasión interna se está retroalimentando con la codicia, ¿no? Estábamos en este punto de la codicia. Ahora, ¿por qué Asaf codiciaría lo que los impíos tienen, no? Porque quiero decirte una cosa, una de las cosas que hace la autocompasión es distorsionar la realidad de lo que pasa, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando creyentes hablan acerca de aquellas personas que no tienen a Cristo y que tienen grandes cosas, ¿no? Es como esta experiencia, ¿no? Tienen esas grandes casas, esos lugares lujosos, esa ropa que vos tanto desearías, tienen tantas cosas que vos decís, yo quisiera todo eso, ¿no? Y la autocompasión se alimenta de eso, pero mira lo que dice la Biblia en cuanto al malvado. Acompáñame a Isaías 48, 22. Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová, ¿no? No hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo, ¿no? ¿Sabes una cosa? Hay algo que caracteriza a las personas. No importa cuánto tenga, no importa que sea Elon Musk, no importa que sea Bill Gates, no importa quién sea. Esto es una verdad absoluta. Nadie sin Cristo, por más de que tenga todas las posesiones del mundo, es una persona en paz. El otro día estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a uno de los hombres más ricos de España y le preguntaban si era feliz. Y este hombre le decía, no soy feliz. Es más, no hace mucho tiempo
no hace mucho tiempo intenté quitarme la vida. ¿Sabes una cosa? Cuando vos estás viendo ese mundo de fantasía que tratan de ponerte, antes hablaríamos de la televisión, pero hoy pasa en las redes sociales, lo que tenés que pensar es falsedad. Cuando vos estás viendo esa idea ilusoria que te ponen en esas novelas, en las plataformas de streaming, lo que tenés que pensar es falso. Una persona que tiene todo lo que esas personas tienen es falso, no tienen paz. Dice, no hay paz para los malos. Otro pasaje de las Escrituras, Isaías 57:21, estamos ahí cerquita, 57:21. Pareciera que Isaías estaba empecinado en esta verdad, ¿no? ¿Qué es lo que dice? No hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quién? Para los impíos. Cuando vos ves una persona con recursos, comprar, 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 tener. Cuando vos ves los grandes monopolios económicos, ¿sabes cómo se desarrollan los grandes monopolios económicos? Se desarrollan a raíz del vacío. El vacío que estas personas tienen en el alma, están continuamente codiciando cada vez más y más y más y más y más y más y más. Y por eso vos ves que, por ejemplo, muchos de los políticos de nuestra nación, cuando ya han quizás devorado, devastado con suficiencia todo un país, ¿qué quieren ellos? Quieren más. Ya estuvieron en la cúspide del poder, ya tienen todo lo que quieren, pero quieren más. ¿Por qué razón quieren más? ¿Es una cuestión solamente de dinero o de codicia? No, es una cuestión de paz. Aunque tienen todo, aunque no les alcanzarían 1000 vidas para gastar el dinero que tienen, quieren más porque no tienen paz. Y cada vez que adquieren algo más, hay una sensación mentirosa de paz. Pero el impío no puede experimentar la paz, de ninguna forma. Hay otro pasaje que está en Deuteronomio 23:6, dice, nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días. ¿Sabes una cosa? Aunque se vea muy bien la vida de las personas que tienen aparentemente todo en la vida, un día se van a encontrar frente a un Dios airado, al cual le dieron la espalda. El Dios que sí podía darle la paz, el Dios que sí podía suplir toda aspiración, al cual le dieron la espalda solamente por tratar de llenar el vacío de sus almas por sus propios medios, un día van a ser castigados. Ahora, Asaf sabe todo esto, pero la codicia hace que vos pierdas de vista todas estas verdades. La codicia no solamente hace que vos pierdas todas estas verdades, sino que además hace que el brownie, en terminología del brownie, sea cada vez más amargo. Porque lo que hace el pecado es lo mismo que hacen esas personas. Cuando vos decís, bueno, voy a alcanzar un poquito más y lo alcanzás, eso nunca te va a decir, bueno, ya estás, ya llegaste hasta la aspiración de tu vida. Ya no hay nada más para aspirar, ahora estás satisfecho. Sentate a ver la tranquilidad de la vida. No, no funciona así, ¿no? Así es el materialismo. Muchos de nosotros hemos caído en el pecado del materialismo, ¿no? Vos estás viendo ese producto ahí en Mercado Libre que te está diciendo si me compras vas a ser feliz. Y lo compras, ¿cierto? Y haces un esfuerzo grande y lo pones en 24 cuotas con un interés del 120% y no te importa pagarlo 3 veces. Pero vos lo decías y finalmente está ahí en tu casa, juntando polvo. Y ahora de nuevo vas a Mercado Libre para ver cuál es el próximo elemento, ¿no? Porque pareciera que cada cosa que te ponen no podrías vivir sin ello. De eso se trata la publicidad en el mundo, ¿no? Es poner algo delante tuyo para decirte, sin esto no puedes ser feliz. Y entonces así funciona la dinámica del corazón. ¿Sabes una cosa? Los publicistas son muy buenos teólogos. Ellos entienden cómo funciona el pecado. Y te lo ponen por delante, ¿no? Para que vos lo compres. Y entonces Asaf está viendo esto, ve a los ricos y está codiciando lo que ellos tienen, ¿no? Hay algunas verdades que Asaf está... Nuevas verdades que Asaf está... Entienden a lo que me refiero con verdades, ¿no? Verdades tienen que ver con cosas que él se está diciendo, que él las ve y las compra como verdad, pero no son verdad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que él está comprando es que hay demasiada injusticia, ¿no? Mira lo que dice ahí.
Acá hay otro elemento interesante. En el versículo 12 al 14 hay una tercera causa para la autocompasión. La primera es la duda de la bondad de Dios, la segunda es la codicia de la prosperidad de los demás, pero la tercera es idolatrar tu propia comodidad. Mira lo que dice el versículo 12 al 14. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esto es tremendo lo que Asaf está diciendo acá, ¿no? Porque Asaf lo que está mostrando es lo que tanto su corazón desea, es tranquilidad. Aunque él es un hombre que ha alcanzado la gracia de Dios, aunque él es un hombre que conoce a Dios, él quiere tranquilidad. Él quiere que su entorno sea tan afable a él que él pueda recobrar supuestamente la felicidad en eso. Y mira las afirmaciones que él dice, en vano he limpiado mi corazón. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas que va a hacer la autocompasión es poner en duda si todo esto que estás haciendo de la iglesia, si todo esto que estás haciendo de la salvación, si todo esto que estás haciendo en cuanto a la lucha en contra del pecado, si todo esto es lo que estás haciendo de rendir cuentas, si todo esto es lo que estás haciendo del mentorado, si todo esto es lo que estás haciendo del discipulado, realmente vale la pena. Eso es lo que pasa con una persona autocompasiva. Pone en duda absolutamente todo lo que Dios le ha otorgado para que su corazón sea limpio. ¿Te das cuenta cómo la autocompasión tiene la capacidad de distorsionar tanto, cómo la envidia puede hacer tan amarga la vida de una persona que tiene a disposición tanta gracia? La autocompasión es un mecanismo para producir ceguera espiritual. Te digo una cosa, Dios nos ha dado muchos recursos para entender la verdadera vida, el verdadero propósito, la verdadera libertad. Pero la autocompasión tiene esta facultad de dañar, ¿no? Todo lo que nosotros vemos y entendemos. Mira, hay tres cosas que Asaf ha llamado absolutamente ciertas. En el primero, Dios verdaderamente es bueno. Fíjate, este es un concepto interesante. ¿Viste la palabra del versículo 1? Ciertamente. ¿Te acuerdas que te arranqué diciendo que esto era una partícula absoluta? Que cuando una persona escribía esto, lo que venía era como inamovible. Mira cómo esa misma partícula hebrea está utilizada en el versículo 13. Fíjate lo que dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Acá hay un contraste, es la misma palabra hebrea. O sea, la misma palabra que utilizó para decir es absoluta esta verdad. Ahora en pecado, Asaf está diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Es tremendo, ¿no? Al final del versículo 18 vuelve a utilizar esta expresión, ¿no? Cuando dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. O sea, en la confusión, Asaf está diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Te das cuenta? Las mismas palabras que podrías usar para afirmar quién es Dios, las mismas palabras que podrías usar para afirmar el carácter de lo que Dios ha hecho, las mismas palabras que has usado para proclamar el plan redentivo de Dios, el corazón las puede utilizar para destruir tu propia vida espiritual. Esto es lo que está haciendo acá Asaf, ¿no? Cuando creemos la mentira de la autocompasión y tenemos amargura hacia Dios por nuestras circunstancias, comenzamos a dar un nuevo significado de la certeza. Esto es algo interesante, ¿no? Empezamos a redefinir quién es Dios, a redefinir las verdades absolutas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, hace un ratito estábamos hablando de una doctrina, que es la doctrina del fatalismo, ¿se acuerdan? Estas personas que dicen, bueno, todo lo que yo vivo y experimento es el resultado de lo que Dios ha determinado. Entonces, si yo no cambio, si yo no me transformo, si yo no soy alguien nuevo, entonces porque Dios no lo quiere.
y se entrega al abandono de su responsabilidad. Esto es autocompasión. El fatalismo es una doctrina que encuentra lugar porque hay corazones autocompasivos. El hipercalvinismo encuentra lugar en corazones que son autocompasivos, que quieren hacer de Dios un total responsable de la pecaminosidad del hombre. No, seguramente si yo estoy viviendo esto es porque Dios lo quiere hacer así. Y te libras de tu responsabilidad de lidiar con este tipo de mentiras en tu mente. Y esto es lo que está diciendo acá Asaf, ¿no? En vano es. Todo lo que era certeza absoluta, eran verdades teológicas inamovibles, esa misma terminología ahora lo está utilizando para decir, en vano he limpiado mi corazón. Ahora, segundo punto es, ya vimos las causas, ahora vamos a ver las curas de la autocompasión. Y estas se van a encontrar entre el versículo 15 al 22. Y la primera cura es considera tu influencia espiritual. Mira lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice, empieza como Asaf a reflexionar en cuanto a todas estas mentiras que hay en su mente. Y dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Acá Asaf está reconociendo su influencia espiritual. Claro, Asaf es un hombre que está guiando a la nación de Israel. Él está generando música, él está generando influencia, él está guiando la adoración, él es un vidente, él es un profeta, él está proclamando el mensaje de Dios. Hay personas que lo han seguido, hay personas que han generado convicción a raíz de lo que él ha dicho y entonces él está considerando que su influencia espiritual. Y esto es lo primero que lo hace recapacitar. Y es interesante porque, ¿sabes lo que te va a hacer recapacitar de la autocompasión? Este pensamiento, vos no sos importante. Vos no sos importante. Vos pensás que sos importante. Te gusta creer que sos importante. Claro, esto es lo que me pasa a mí. Cuando tengo un conflicto con mi esposo, lo que pienso es, pero mi esposo no me trata como yo merezco que me trate. Yo soy muy importante para ser tratado así, me entristezco. O mi esposa no me reconoce o no me respeta. ¿Cómo espero? Porque yo soy muy importante. O la iglesia. Estaba hablando con un joven en iglesia. Un joven con el que vengo hablando hace muchos años. Que ha caído grandemente en el pecado. Y sigue experimentando la derrota del pecado al día de hoy. Pero el problema más grande que él tiene es que él ha bajado la cortina a un medio de gracia fundamental para su transformación, que es la iglesia. ¿Y sabes cuál fue la cortina que bajó esto? ¿Sabes por qué está esclavo de sus pecados? Por el pecado de la autocompasión. Nadie en la iglesia me trata bien. Nadie en la iglesia me trata bien. ¿Sabes una cosa? Esto es algo muy interesante porque acá hay un punto de inflexión. Asaf está lleno de mentira en su mente. Hay un montón de afirmaciones que están predicándole y que están dictaminando todo lo que él tiene que sentir, todo lo que él tiene que accionar. Pero el primer punto para poder salir de ahí, ¿sabes qué es? Es entender esto. Vos no sos importante. Los importantes son los demás. ¿Sabes? La humildad bíblica en Filipenses está descrita en términos de yo no soy importante. Los importantes son los demás. Porque eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad. Y ahí viene la definición de humildad. Estimándoos, considerándoos como a los demás como superiores. ¿Te das cuenta? Lo que a Asaf le está haciendo recuperar sus sentidos espirituales es empezar a predicarse esta verdad elemental. Yo no soy importante, los demás son importantes. Porque eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 15, ¿no? Si yo dijera, si yo hablare, si yo hiciera lo que ellos hacen, si yo siguiera lo que ellos están siguiendo, ¿sabes lo que él va a hacer? La generación de tus hijos engañaría. Claro, tantas veces me he parado frente al pueblo de Dios a decir qué es lo que tienen que seguir, qué es lo que tienen que valorar, qué es lo que tienen que estimar, cómo tienen que honrar al Señor.
Y ahora, por las tensiones de mi corazón, por la avaricia de mi corazón, por la codicia de mi corazón, por la duda de la bondad de Dios, por la idolatría a mi propia tranquilidad, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy negando las mismas verdades que durante tanto tiempo le dije. Ahora, quizás vos no seas un profeta en una nación, o quizás vos no seas el pastor de la iglesia, quizás sos una madre, o sos un padre, o sos un amigo, o sos un mentor. ¿Sabes una cosa? Esta verdad espiritual no puede escapar de vos. Porque en el momento de que vos formás parte de la iglesia, Dios te conecta de forma interdependiente con otros creyentes. Y vos empezás a formar parte de una unidad orgánica de la cual vos sos responsable. Donde los demás son responsables por vos, pero vos sos responsable por otros. Cuando vos te entregás a la autocompasión, no solamente vas a destruir tu vida, vas a afectar al pueblo de Dios. Por eso la Biblia habla acerca de la iglesia como un cuerpo, utiliza esta analogía, porque ahí dice en 1 Corintios 12 que cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué hace todo el cuerpo? Se duele. ¿Sabes una cosa? Para ser libre de la autocompasión, para ser libre de la envidia, para ser libre de la amargura del corazón, tenés que considerar tu influencia espiritual. Tenés que predicarte esta verdad. Vos no sos importante. Yo no soy importante. Las crisis más grandes que yo he tenido como pastor este último año y medio, ¿sabes por qué ha sido? Porque le he dado sumamente importancia a mi propio ser. Y eso me ha llevado a lugares sumamente oscuros en mi vida. Tan oscuros que acá Asaf te está diciendo abrazar la autocompasión, darme demasiada relevancia a mi propia vida, es como caminar arriba de piedras mojadas porque en algún momento me voy a tropezar la cara contra la piedra y va a doler mucho. Y entonces tenés que entender una cosa. Cuando vos estás con estos pensamientos en tu mente que nadie puede ver, porque la envidia es un pecado que vos puedes guardar, tapar ahí en lo íntimo de tu corazón. La autocompasión puede ser un pecado que vos puedes tener muy oculto en tu corazón. Quiero decirte una cosa, en algún momento va a afectar la vida del cuerpo. Como la vida de este joven que te contaba, que piensa, nadie me trata, nadie me valora como debo ser valorado. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar con eso? Te voy a decir lo que va a pasar. Como Dios diseñó que el crecimiento ocurra en conexión con otros creyentes, lo que va a ocurrir es que vas a erosionar, vas a destruir, vas a cortar los lazos que producen el verdadero crecimiento espiritual. Y entonces vas a estar estancado en el mismo punto donde has estado estancado siempre y no vas a ver fruto. Entonces tienes que entender que tu vida está inevitablemente conectada con otras personas. Entonces no te prediques, pobrecito de vos. No te prediques a vos mismo, pobre de tu propia vida. No sos, no soy, no somos importantes. No somos importantes. Los importantes son los demás. Y esto es lo que está diciendo Asaf. Si yo empiezo a dar lugar a esta mentira en mi mente, no solamente voy a destruir mi vida, voy a afectar la comprensión colectiva de la verdad de Dios, de mis hermanos. La segunda cura, tenemos que correr porque ya me quedan solo 7 minutos, se encuentra en el versículo 17 al 20. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En desolamiento los harás caer. ¿Cómo has sido asolado de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Acá viene la segunda cura. La primera es considera tu influencia espiritual. La segunda es ven al lugar de la claridad espiritual. Fíjate que toda esta claridad que ahora Asaf está diciendo, ¿de dónde nace? Hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Sabes una cosa? La comunión íntima con el Señor es algo sumamente importante. O sea, hacer el devocional no es una cuestión de tarea para el jueves o para el martes. No sé en qué reunión casera estás. Entrar al santuario de Dios, tener comunión íntima con el Señor, venir al lugar donde su palabra está actuando y accionando, es el lugar donde vos puedes tener la claridad.
para poder entender cómo están operando los pensamientos en tu mente, para poder entender cómo la falsedad del pecado está operando en tu entendimiento, para entender por qué estás sintiendo esas pasiones amargas adentro de tu propia vida. La única forma en la que vas a poder vivir esto, la única forma en la que vas a poder recobrar los sentidos espirituales, tener un entendimiento claro, tener discernimiento espiritual, poder marcar la frontera entre la verdad y la mentira, va a ser en cercanía con Dios. Es el único lugar. Si Dios es una cuestión secundaria en la agenda de tu vida, no pretendas tener discernimiento. Si Dios va a ser un elemento optativo en tus semanas, si pasan semanas donde vos no estás con tu Biblia leyendo, si vos no estás pasando horas orando para que el Señor abra tu entendimiento, no pretendas ser una persona madura, espiritualmente hablando. No pretendas ser una persona que cumple el propósito de su vida, traer gloria a Dios. Necesitas un compromiso en acercarte al santuario. Fue ahí donde Asaf pudo recuperar de nuevo su identidad en Dios. Fue en la intimidad con el Señor donde él pudo volver a entender cuál era el grado de mentiras que él estaba creyendo. Y entonces pudo contrastar la mentira de la verdad. ¿Te das cuenta? Acá te digo una cosa, si Asaf fuera hoy al psicólogo, ¿sabes qué le diagnosticarían a Asaf? Bipolaridad. Sí, sin duda. Es más, te digo una cosa, escuchando todos los espectros que la psiquiatría y la psicología están planteando hoy para el comportamiento del hombre, es más, yo creo que encajaba en muchos de ellos. Por un momento me sentí tentado a decir, si me presento con el psiquiatra, capaz que me dan un certificado de discapacidad, eso tendría muchos beneficios. Pero es tremendo, ¿no? Porque acá estás viendo un hombre que de un momento está hablando de deseo, lo que ellos tienen, y en otro momento está diciendo, claro, allá se están dirigiendo, no lo quiero más para mí. Pero tenés que entender la naturaleza del pecado. Tenés que entender cómo el corazón opera. Claro, los psicólogos ven el comportamiento y no pueden entender, pero la Biblia te describe y entiende que la raíz de todos estos problemas es el pecado del corazón. Y no solamente entiende la raíz del problema, te da la solución verdadera. Te da la solución verdadera. Los grandes problemas que estamos viendo en la sociedad de nuestro entorno es porque hay personas que cada vez se aman tanto a sí mismas que lo único que quieren es suplir sus propias ambiciones y traer placer a su vida de manera continua, de diferentes formas. Idolatrizan su tranquilidad, quieren tranquilidad. Y lo único que hacen es perder absolutamente todo en la amargura de sus almas. Y entonces acá en el lugar de comunión es que Asaf recupera su entendimiento. Me quedan 2 minutos, tenemos que avanzar. Número 3, confiesa la maldad de tu propio corazón. Bueno, ya Asaf ha visto las implicancias de su influencia, se ha acercado al Señor. Y si vos estás yendo genuinamente al Señor, te va a pasar lo que le pasó a Isaías, ¿no? ¿Te acordás de Isaías en el capítulo 6? No había un hombre más justo en toda la tierra más que Isaías, ¿eh? En los días de Isaías no había un hombre más correcto que Isaías. No había un hombre que fuera más letrado en las escrituras que Isaías. No había un hombre más letrado que él. No había un hombre que supiera más de las escrituras, pero cuando él estuvo en el altar de Dios, solamente pudo decir algo con mucho dolor. ¡Ay de mí! ¿Sabes una cosa? Cuando vos te acercás realmente a Dios, hay un resultado inevitable. Si te estás acercando realmente a Dios, en la medida que Dios se hace claro, la visión de vos mismo también se hace clara. Y cuando la luz de Dios brilla, tu pecado se puede ver con mayor claridad. ¿Sabes por qué muchas personas en el plan de batalla dicen, no sé cómo luchar, no sé por dónde empezar, no sé cuáles son los pensamientos? Es porque seguramente están en algún lugar oscuro. Porque si estuvieran en un lugar claro, podrían ver con mayor claridad su corazón, tal como Isaías lo vio. La razón por la que personas son inefectivas para poder identificar la mentira en su propia batalla es porque están en un lugar oscuro. Es porque necesitan salir del lugar oscuro. Eso es lo que dijo, ese es el principio que el Señor enseñó por medio de Juan capítulo 1, ¿no?
Juan capítulo 1 dijo que vino la luz al mundo y las personas no quisieron la luz. ¿Por qué? Porque amaban más la tiniebla que la luz. Si vos no entendés por qué sentís lo que sentís, por qué actuás como actuás y no le puedes dar explicación a eso, es porque seguramente estás en un lugar oscuro. Estás en las tinieblas y no querés venir a la luz. Entiendo de que el pasaje está hablando de incrédulos en ese momento, ¿no? Pero esto es una realidad espiritual inevitable. La vemos ahí en Isaías. Cuando él estuvo en la presencia de Dios, aunque era el hombre más justo, él sintió un dolor agónico que lo hacía pensar que se iba a morir. Y eso es lo que te va a pasar si te acercas realmente a Dios. Eso es lo que me va a pasar a mí si estoy conociendo a Dios. Va a haber dolor. Me encanta Iglesia porque hay hombres ahí que exponen a Dios y yo quiero ver a Dios. Y cada vez que vengo de Iglesia vengo muy quebrado en mi corazón. Porque en vez de sentirme más seguro por ser un pastor, por ser un líder, ¿sabes qué es lo que encuentro? La podredumbre de mi corazón. Y me vine casi todas las 5 horas de viaje diciéndole y confesándole a mi esposa y pidiendo perdón a Dios porque estoy viendo con mayor claridad mi propio corazón. Me encantaría hacer una canción con mi miseria para que la cantemos juntas. Pero el resultado inevitable de acercarte a la persona de Dios es ver tu propia miseria. Y mira, acá viene la última y hermosa cura para la autocompasión. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Dolor. Un punzamiento en tu corazón. Yo quiero hacerte esta pregunta, porque es una pregunta muy necesaria. Cuando vos estás hablando de tu vida espiritual, ¿puedes decir esto? ¿Dolor? ¿Puedes hablar de sensibilidad? Hablamos ahí en Eclesia y lo hemos hablado acá también, lo vimos en las clases de aconsejamiento, lo vimos en el estudio de Esconad, lo vimos en Eclesia. Dolor. Sin dolor no hay cambio. Sin dolor no hay arrepentimiento. Sin un dolor correcto, enfocado en la persona de Dios, conociendo a la persona de Dios, viendo a Dios con claridad, no hay cambio. Y acá Asaf te está diciendo, para poder terminar de salir de la autocompasión, dolor, mira lo que se llenó de amargura mi alma. ¿Por qué? Porque era torpe. A él no le estaba preocupando que iba a dejar de tener la reputación que él tanto tenía frente al pueblo de Dios. A él no le preocupaba eso. A él no le preocupaba que sus amigos iban a dejar de confiar en él. A él no le preocupaba que su imagen se iba a caer. A él no le preocupaba nada de eso. ¿Sabes qué era lo que le generaba amargura en su corazón, punzadas en su corazón? Que él no entendía. Que era una bestia delante de Dios. Que Dios siempre había estado con él. Y que lo que él había puesto en juego no era la codicia, las cosas materiales, su posición. ¿Sabes qué era lo que le estaba poniendo en juego? Que Dios siempre había estado con él. Dios es bueno. Él puso en juego eso. A él no le dolió nada en esta tierra. A él lo que le dolió es que finalmente se dio cuenta que su pecado era una ofensa, era una transgresión, era un puño de rebeldía levantado en contra de la misma persona de Dios. Porque ahí te lo dice, ¿no? Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de tu mano derecha. Mientras que él se estaba autocompadeciendo, aunque él estaba diciendo ahí en medio de estas afirmaciones, pobre de mí, no tengo lo que él tiene, no tiene la salud que él tiene, no tiene el vigor que él tiene, no tiene las posesiones que él tiene y estoy ahí en esa amargura. Mientras que yo estaba diciendo eso, Dios estaba al lado mío. Mientras que yo estaba dudando de él y levantando mi puño con rebeldía, siempre estuviste conmigo, siempre me estuviste agarrando de tu mano. ¿Te das cuenta? Aunque la verdad no la podía ver, no la podía afirmar, la verdad de Dios, su bondad, seguía estando firme. Entonces tenés que confesar de una forma correcta. Esto no es un problema con tu hermano, esto no es un problema con tu esposo, esto no es un problema con tus hijos, esto no es un problema con la iglesia.
No importa, esto es un problema con Dios. Es entre vos y Dios. Y a menos de que experimentes el arrepentimiento bíblico verdadero, vas a poder experimentar el cambio. Entonces, ahora lo que va a venir es el otro patrón. Porque está la autocompasión, la envidia. En el medio está la confesión, la lucha en contra del pecado, pero ahora Asaf se va a vestir de algo totalmente nuevo, entre el versículo 23 al 28. Tiene que ver con la abnegación. Recordá esto, este principio en el aconsejamiento es muy importante. Si tu problema es la autocompasión, la envidia, el hurto, la inmoralidad sexual, si tu problema es el orgullo, si tu problema es el materialismo, la codicia, la avaricia, si tu problema es la amargura del corazón, vos tenés que tener claro qué es lo que si este es mi problema, ¿de qué me tengo que vestir? Y fíjate, acá el texto lo va a decir con mucha claridad. ¿Vos querés ser libre de la autocompasión? ¿Querés ser libre de esa amargura que hay en tu alma, que corrompe tu alma, que no te deja estar feliz, que no te deja estar contento, que no te deja estar satisfecho, que no te deja desear las escrituras? Entonces tienes que vestirte de abnegación, porque el resultado va a ser el resultado de la abnegación. Y mira lo que dice ahí, lo primero, el primer resultado de la abnegación va a ser el siguiente, mira, confianza en las promesas de Dios, ¿no? Ahí entre el versículo 23 al 28, después un deseo exclusivo hacia Dios, y finalmente un regocijo en la cercanía de Dios, en el versículo 25, perdón, al 27 y 28. La confianza en las promesas de Dios en el versículo 23 y 24, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Después va a hablar de un deseo exclusivo hacia Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Acá te das cuenta de que Asaf está viviendo una experiencia totalmente distinta. Y en el versículo 27 va a hablar del regocijo de la cercanía de Dios, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Y entonces, este es el resultado de una confesión real. Transformación, cambio. ¿Te das cuenta? La vida espiritual no es estática, es dinámica. Si solamente quieres que las cosas dejen de estar, no vas a poder vencer. Si vos solamente quieres dejar de pelear con tu esposa, si vos solamente quieres dejar de caer en la autocompasión, si vos solamente quieres abandonar la envidia, la amargura, si solamente te gustaría no tenerla, entonces no vas a ser libre nunca. Tenés que apropiarte de algo nuevo. Porque hay algo que tiene que estar adentro. Vos fuiste hecho para adorar. Y si no estás adorando, entonces no hay reemplazo. Tenés que sacar para poner. Tenés que reemplazar. Abnegación, pérdida. La exclusividad, el deseo de Dios. La entrega a Él. Y acá vas a ver el resultado de esta confesión. Y entonces acá termina esta hermosa canción. Una canción rara, ¿no? Rara para nosotros, pero que debería ser natural. Debería ser normal. Debería ser nuestra experiencia. Poder plasmar con claridad nuestra pecaminosidad, los pecados que destruyen nuestra vida y llevarlos por un proceso para poder ver cómo el pecado es sacado para reemplazarlo con piedad, para reemplazarlo con justicia, para reemplazarlo con una vida que a Dios le trae gloria. Y quiero decirte una cosa, la razón por la cual vos estás en la iglesia es para esto. Y no vas a escuchar otro mensaje más que este. Abandona tu pecado. Esta noche yo te digo, abandona la autocompasión, abandona la envidia. Si vos estás luchando con este pecado, exteriorízalo. Si te estás dando cuenta de que te estás dando demasiada importancia, decilo. Hay pecados en tu corazón que solamente van a poder ser vencidos en la medida de que vos los exteriorices, tal como Asaf lo dijo.
para que otros canten de su miseria y recuerden cómo se glorifica la persona de Dios. ¿Sabes? En la Biblia hay un caso muy triste, que es el caso de Elías. Quiero cerrar con esta historia, porque Elías fue un hombre que Dios usó grandemente, pero Elías se dejó confundir por la labor que él estaba haciendo. Él pensó que por ser un instrumento de Dios, todo iba a depender de él. Y un día, este hombre con muchas convicciones, pero que Santiago nos dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Dios lo usó para vindicar el lugar que Dios tenía en la nación de Israel. Y un día se encontró con los 400 profetas de Baal, 1 contra 400. Hicieron una prueba y Dios le muestra su respaldo a Elías. Y Elías moja ese altar y se ríe de ellos con convicciones muy firmes, con una claridad absoluta de quién es Dios. Dios tiene el poder de hacer absolutamente todo lo que Él quiera. No hay nadie que pueda detener su mano. Y entonces viene el fuego, se prende el altar y entonces Elías tiene una expectativa. La expectativa es que de ahora en más lo van a respetar a él como profeta y como él hizo esta señal, entonces la nación de Israel va a cambiar. Pero en el capítulo 19 de Primera de Reyes, lejos de cumplirse lo que Elías estaba esperando, mira lo que pasa. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabes una cosa? La autocompasión tiene un poder muy destructivo. Acá lo vemos a Elías muy confundido. Él tiene malas expectativas. Él tiene la expectativa que de ahora en más, como él es un profeta de Dios, entonces la gente lo va a respetar. Ahora la gente lo va a escuchar. Ahora la nación se va a arrepentir. Y entonces Jezabel, Dios le va a permitir que mande este mensajero. Y acá lo vas a ver a Elías en un pozo depresivo. Y acá el autor, el narrador, no Elías, el narrador te dice algo muy interesante, porque dice que deseando morirse. O sea, ¿sabes qué es lo que le estaba pasando a Elías acá? Se quería quitar la vida. Realmente lo quería hacer. ¿De dónde vino todo este problema? ¿Cómo un hombre que ha visto a Dios de una forma tan clara, que lo ha visto actuar con sus propios ojos, ahora está en un estado de incredulidad tan profundo donde él quiere quitarse la vida? ¿Sabes qué lo llevó ahí? La autocompasión. El sobreestimarse a sí mismo. Porque ahí dice que él salió a preservar su vida. Ya Dios había preservado su vida antes, de forma milagrosa. ¿Te das cuenta? El pecado tiene la facultad de distorsionar no solamente la imagen que vos deberías tener de Dios, sino la imagen que vos tenés de vos mismo. Y eso te puede llevar a lugares muy oscuros. ¿Sabes una cosa? Elías estuvo a punto de resbalar igual que Asaf. Él deseaba quitarse la vida. Él se fue a un desierto a morir. Y ahí el Señor, en su gracia, actuó para encontrarlo en ese desierto y para rescatarlo de la autocompasión y brindarle su gracia. El Señor hace estas cosas una y otra vez y lo quiere hacer con vos. Solamente confesalo, solamente abrazalo, créelo, solamente seguí el patrón de Dios y sé honesto, que en tu corazón hay envidia.
En tu corazón hay codicia. En tu corazón hay una idolatría por la tranquilidad, por la paz. En tu corazón hay cosas que no deberían estar. Y dejar que el Señor transforme y traiga dolor. Pero un dolor bíblico, un dolor sano, un dolor necesario para el cambio, para la transformación.